separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Buenos días, amados hermanos. En esta mañana tengo el placer de seguir con ustedes, acompañándonos un día más para adorar a nuestro Señor, para cantar con júbilo y sobre todo para escuchar la bendita palabra que nos trae en esta mañana. En estos momentos, para empezar nuestro programa, vamos a orar a nuestro buen Dios y con ello cantar posteriormente. Oramos, amados hermanos.
Dios Padre, Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad en medio de las circunstancias. Señor, tú eres bueno y tú nos ayudas, Señor, a proveer en nuestros hogares, a, Señor, mantenernos en constancia a tu lado. Señor, tú permites pruebas, permites dificultades, Señor, porque quieres aún algo grande para nosotros, y rogamos que tú nos moldees, que tú nos ayudes y que tú nos forjes, Señor, con tus bendiciones. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por traernos aquí, por permitir conectarnos en medio de las redes sociales, y que podamos, Padre Santo, continuar alabándote, exaltando tu nombre en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a continuar con el culto de esta mañana. Espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. ¿Para cuántos es su oración? Yo quiero ver el reflejo de tu santidad, permanecer abrazado de tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame mi corazón y lávame.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Muy bien, amados hermanos, luego de haber cantado estas canciones adorando a nuestro Señor, tengamos en bien poder continuar con la lectura bíblica de esta mañana. Y todos, por favor, en sus casas, acompáñenme. De igual manera, les ruego que podamos compartir esta transmisión más allá a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestras familias, para que podamos de esta manera aún compartir el Evangelio en medio de esta pandemia. Leemos 1 Corintios capítulo 3, versículo desde el 11 hasta el 16. Y dice así:
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que Dios bendiga su palabra y en esta mañana podamos todos estar atentos. La meditación que nos trae nuestro pastor Pedro, teniendo por tema la iglesia, templo de Dios. Bendiciones, amados hermanos. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gozo poder estar juntos nuevamente a través de esta vía. Hoy domingo, Día del Señor. Alrededor de todo el mundo, millones de cristianos se unen para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Y gracias a Él por haber puesto en nuestros corazones el deseo de estar acá en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a meditar en las Escrituras. Bendito Dios, te damos las gracias en esta mañana por poner en nuestro corazón el deseo de conectarnos a través de esta vía para juntos, Señor, como pueblo tuyo, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros y has hecho a lo largo de estos días, Señor. Queremos pedirte ahora que tú nos hables a través de tu palabra y que ella realmente, Señor, pueda confrontarnos, desafiarnos, animarnos, instruirnos, cumplir el propósito para el cual tú le envías. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, escribía hace algún tiempo atrás un siervo de Dios. Él decía: una nube de oscuridad se cierne sobre gran parte de la iglesia. Repito, una gran nube de oscuridad se cierne sobre gran parte de la iglesia. Y creo que este hombre de Dios tenía mucha razón al afirmar esas palabras. Y vivimos tiempos difíciles como Iglesia de Cristo. Cuando uno mira la situación actual de la Iglesia del Señor, hablando en forma general, descubrimos pues que lo que decía este hombre hace algún tiempo atrás era cierto. ¿Cuál es el panorama de la Iglesia en la actualidad? Si vemos o echamos una mirada internamente a la Iglesia, podemos ver por un lado a la iglesia compuesta por gente que no ha tenido una experiencia genuina de conversión, gente que no se ha convertido, gente que vive una vida de pecado, gente que solo ha cambiado de grupo religioso y se ha venido a la iglesia cristiana simplemente por simpatía, simplemente porque le agrada la doctrina o la ética del maestro. Como consecuencia de ello, pues, gente que no se identifica con la iglesia del Señor. Por otro lado, la iglesia en algunos casos está compuesta por gente fría, apática, tibia, sin compromiso con la iglesia del Señor. La iglesia vive una vida sin el poder que emana de la presencia de Dios. Y vemos que la iglesia necesita urgentemente un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. Vemos lamentablemente también a una iglesia muchas veces compuesta por gente mundana, cuyo estilo de vida, empezando a veces de nosotros los líderes espirituales, hemos caído en el error de vivir conforme a la ética de un mundo sin Dios. Los escándalos han golpeado fuertemente a la iglesia: robos, estafas, pedofilia, inmoralidad, aceptación de ideologías satánicas aún dentro de nuestra teología. La iglesia actual está inundada muchas veces por falsos maestros que han introducido dentro del cristianismo enseñanzas antiescriturales, que han traído como consecuencia división, mal testimonio en la iglesia del Señor. Se está cumpliendo lo que el apóstol Pedro en algún momento profetizara, pero hubo también falsos profetas, decía él, entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y lo más trágico, dice la Escritura, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la Escritura en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Cuando miramos hacia afuera, vemos que este mundo sin Dios, este mundo que no conoce al Señor, mira a la iglesia con recelo por los escándalos eclesiásticos en los cuales, repito, han estado involucrados muchos líderes espirituales. Han empezado a dudar si realmente habrá un Dios y si la iglesia realmente será la columna y baluarte de la verdad, si la iglesia realmente será el referente, el baluarte moral de esta sociedad. Ya no nos ven, como dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Desde fuera, lamentablemente, amados hermanos, la gente nos ve como una institución embaucadora, que no es sino un instrumento de influencia, de recaudación y, en definitiva, de poder. En esta mentalidad, para la gente, la iglesia y los líderes espirituales y sus instituciones, dicen ellos que manejamos la mente de un pueblo ingenuo que se deja influenciar, repito, por nosotros los líderes espirituales. Otra de las situaciones es la oposición, el rechazo abierto de la gente atea que afirma que la iglesia del Señor ha fracasado después de siglos de ministerio y como consecuencia han elaborado una serie de ideologías antinaturales, pro muerte, pro inmoralidad, pro destrucción de los principios eternos de Dios. Y en algunos países, como ustedes saben, la iglesia sufre oposición, opresión, persecución, tratando de silenciar el mensaje de Dios. ¿Qué hacer ante este panorama tan sombrío, tan triste, lamentablemente, en el marco de la iglesia del Señor? Frente a este panorama, creo yo, amados hermanos, que la iglesia del Señor debe evaluar la situación. Debe buscar en las Escrituras su identidad, su misión, su destino, su gloria. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién forma parte de la iglesia de Dios? ¿Cuál es su misión en el marco de la sociedad? ¿Cuál es su destino y cuál es su gloria? Lamentablemente, mucha gente de nuestras iglesias no tienen claridad en estos aspectos. Por eso es que tenemos ese tipo de cristianismo hoy en día. En las Escrituras, amados hermanos, hay varias metáforas de la iglesia que nos hablan precisamente de la naturaleza de la iglesia, de su misión, de su lucha, de su destino y de su gloria. Una de ellas está en 1 Corintios 3:16, donde el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llega a decir: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué palabras tan profundas, repito, del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos? Este texto nos dice algunas verdades en relación a la iglesia y rápidamente vamos a mirar. En primera instancia, hermanos queridos, la Escritura enseña que los creyentes, tanto individualmente como colectivamente, son el templo de Dios. El pronombre vosotros o ustedes es en plural, está en plural, mientras que templo está en singular. Por lo tanto, en este texto, templo se refiere a toda la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, como comunidad, y desde la perspectiva de algunos estudiosos deben incluir a varias iglesias casa en la ciudad de Corinto. La palabra griega para templo usada acá es la palabra naos y se refiere al santuario en sí, el lugar donde habitaba Dios, en contraste con la otra palabra, hierón, la cual se refería al área del templo en general. La palabra naos significa santuario y designa el lugar íntimo, sagrado, el lugar santísimo, el cual simboliza la presencia de Dios.
Esto indica que la iglesia, las personas que lo componen, son el templo de Dios. Un edificio material, por lujoso que sea, no es la iglesia. Los creyentes somos los que formamos la iglesia. Los creyentes la formamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El templo somos nosotros, cada uno de nosotros en forma individual, pero también todos como en forma colectiva. Somos la iglesia viviente, somos el templo viviente cuando estamos juntos, reunidos como pueblo del Señor. La segunda verdad que extraemos de esta expresión, el templo de Dios, señala con claridad que la iglesia pertenece a Dios. Note bien estos conceptos, es necesario reforzarlos, entenderlos, amados hermanos, para que realmente entendamos cuál es nuestra identidad. El templo de Dios señala con claridad que la iglesia del Señor pertenece a Dios. La iglesia no pertenece a ningún ser humano en particular, no pertenece a ningún líder espiritual en particular, no pertenece a un grupo de familias, no pertenece a un grupo de personas y, repito, ni siquiera a un líder espiritual. La iglesia de Dios no pertenece a Satanás ni a las fuerzas del infierno. No hay otro templo que no sea la iglesia de Jesucristo, pues ahí le ha placido a Dios morar, habitar en medio de su pueblo. En tercera instancia, el templo de Dios es el lugar donde la presencia de Dios habita permanentemente. ¿Qué hace que la iglesia sea un templo del Señor? Es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. El hecho de que el Espíritu de Dios muere en nosotros es lo que indica que como pueblo, como comunidad, somos el santuario en el que mora el Espíritu del Señor. Ninguna institución puede afirmar, puede jactarse de que cuando sus asociados se reúnen, la presencia bendita de Dios está ahí. Cuando se reúnen los ministros de una nación, no pueden decir que la presencia de Dios está ahí. Cuando se reúnen los congresistas, no pueden afirmar que la presencia de Dios está ahí. Cuando la policía se reúne, no pueden afirmar que la presencia de Dios está ahí. Ni cuando los bomberos, y menos un club social. Solo los cristianos, solo los hijos de Dios, solo aquellos que hemos nacido de nuevo, podemos decir que cuando nos reunimos, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y su presencia es real, su presencia es verdadera, porque Él lo afirmó. El Señor está en medio de su pueblo, está sobre su pueblo y está alrededor de su pueblo. Él nos cuida, Él nos protege, Él vela por nosotros. Él camina junto con nosotros en tiempo de bonanza. Él camina junto con nosotros en tiempo de triunfo. Él camina con nosotros en tiempo de victoria. Pero también, amados hermanos, el Señor está en medio de nosotros, camina con nosotros en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, en tiempos de oposición, en tiempos de persecución. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según su bendita promesa. Dios está, Dios estuvo y estará siempre dentro de la historia de la iglesia, acompañando su camino, guiando sus pasos. Es lo que tenemos que entender como iglesia de Dios. La expresión, en cuarto lugar, la expresión templo de Dios denota también, amados hermanos, que la iglesia es santa porque el Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno de los creyentes. En 1 Corintios 6:19, ahí el apóstol San Pablo también habla de que cada uno de nosotros en forma individual somos habitados por el Espíritu Santo. En este caso se refiere a que el Espíritu Santo vive dentro de los cuerpos físicos de los creyentes. Pero acá en este texto de 1 Corintios 3:16, el Espíritu está presente en el grupo, en la comunidad de creyentes. Explica un estudioso, el Espíritu de Dios muere en nosotros. Dice él que cuando Pablo habla de esto, él dice el concepto del templo como un lugar único, como habitación de Yahvé en el Antiguo Testamento, es paralelo aquí con el concepto de la iglesia como el lugar de la habitación del Espíritu Santo. Este concepto de la deidad, dice él, habitando en el creyente, es un concepto recurrente en el Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, como templo de Dios, los cristianos
hemos recibido el don del Espíritu Santo de Dios, cada uno en forma particular, y como consecuencia el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios. Hemos recibido el don del Espíritu Santo cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos rendido nuestra vida a Cristo. Los cristianos no hemos recibido, como dice San Pablo, el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Y esto implica que los creyentes debemos ser personas gobernadas, controladas por el Espíritu Santo de Dios, quien vive en nosotros. No debemos de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, conforme a los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, sino guiados y controlados por el Espíritu Santo. Esa es una responsabilidad nuestra. El Espíritu Santo regenera, por ello es que la iglesia es una comunidad de gente nacida de Dios. Se lo repito, el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma, produce en nosotros el nuevo nacimiento. Por eso es que la iglesia tiene que estar formada por gente nacida de Dios. Una iglesia no es cualquier comunidad, no es cualquier grupo de personas, es un grupo de gente nacida de arriba, es un grupo de gente nacida de Dios. El Espíritu Santo nos sella. Por ello es que somos una comunidad que pertenece al Señor. El Espíritu Santo nos ha sellado, dando a entender que somos propiedad de Dios, acreditando que nosotros pertenecemos al Señor. La iglesia es una comunidad que pertenece a Dios. El Espíritu Santo nos santifica, por ello es que somos una comunidad separada, apartada para Dios. Somos una comunidad, somos un grupo de gente que ha sido separada, apartada para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para ser parte de Dios. Pero también somos una comunidad separada para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. El Espíritu Santo nos da dones para poder servir, para que a partir de ello seamos una comunidad de siervos. La iglesia como una comunidad de siervos, de gente que sirve a Dios, de gente que sirve a la sociedad, de ser gente que sirve a nuestra comunidad. Y el Espíritu Santo nos da poder. Por eso es que somos una comunidad con autoridad del cielo. La autoridad que tenemos nosotros los creyentes no es una autoridad que viene de abajo, una autoridad terrenal o humana, sino una autoridad que viene de la misma presencia del Señor. Él llegó a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha dado una autoridad que viene del cielo, por ejemplo, en este caso, para predicar su palabra. El Espíritu Santo nos da semejante autoridad. La iglesia es el templo en que habita el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos anima. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos sostiene. Dios, como he dicho hace algunos momentos, Dios estuvo y estará siempre dentro de la historia de su iglesia, acompañándola en su camino, guiando sus pasos, animándola, consolándola, fortaleciéndola en tiempo de prueba y disfrutando y celebrando sus triunfos y victorias mientras transita por este mundo. La iglesia es el templo del Señor. Amados hermanos, cada verdadero cristiano forma parte del templo de Dios. Y es bueno que digamos como conclusión, es una bendición, un privilegio y un honor formar parte de la iglesia de Dios. La gran tragedia de muchos creyentes es que no han entendido la tremenda bendición, el tremendo honor, el tremendo privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Dios en su misericordia y en su bondad nos alcanzó, con su gracia nos alcanzó en nuestra vida de pecado, de maldad, de perdición, y nos introdujo dentro de su templo para que nosotros podamos formar parte de esa comunidad santa, separada, apartada de Dios. La mayor bendición que el mortal puede experimentar es ser parte del templo de Dios. Él nos alcanzó con su gracia y su misericordia, por ello debemos de ser agradecidos. Pero también el ser parte del templo de Dios es una tremenda responsabilidad. El ser parte del templo de Dios demanda que vivamos acorde con nuestra identidad,
a fin de que Dios sea glorificado, a fin de que Dios sea exaltado en medio de un mundo en tinieblas y a fin de que este mundo sea bendecido. El día que los creyentes entendamos que el ser parte del templo de Dios es una tremenda bendición, un privilegio, un honor, no solamente en la tierra, sino por toda la eternidad, entenderemos que también es una tremenda responsabilidad que nos demanda vivir una vida santa, pura, consagrada a Dios, vivir como realmente hijos de Dios, vivir realmente como gente que forma parte del templo del Señor. El apóstol San Pablo nunca se equivoca cuando hace esta pregunta a nuestros hermanos de Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia de Corinto estaba viviendo situaciones que realmente denigraban el carácter de Dios, los denigraba a ellos como gente de Dios, una vida de pecado, porque no habían entendido quiénes son y por lo mismo no tenían ese sentido de responsabilidad de vivir como gente de Dios. Este tiempo tenemos que recordar, tenemos que nuevamente reforzar ese sentido de identidad. ¿Quiénes somos? Somos el templo de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro rol en la sociedad? Vivir una vida santa, una vida pura, una vida de testimonio y por supuesto predicar y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mes estamos celebrando nuestro aniversario como institución cristiana y es bueno que a lo largo de este tiempo podamos reforzar el concepto de nuestra identidad, de nuestra misión y nuestra responsabilidad, por favor. Por supuesto, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y sinceramente, Señor, queremos pedirte perdón porque como parte del pueblo de Dios vemos, Padre Santo, un panorama sombrío hablando de tu iglesia, Señor, de la iglesia en general, un panorama sombrío internamente hablando, pero también externamente, Señor. Pero ayúdanos como iglesia de Dios realmente, Señor, a buscar en tu palabra nuestra identidad, a buscar en tu palabra, Señor, nuestra misión, a buscar en tu palabra, Padre Santo, la naturaleza de lo que realmente es la iglesia. Ayúdanos a buscar en tu palabra, amado Dios, el destino, la gloria y aún la lucha de la iglesia tuya. Te rogamos, Padre Santo, que en esta mañana nos ayudes a entender que somos templo de Dios y que eso es un tremendo privilegio, una tremenda bendición, pero también, Padre Santo, tiene implicancias tremendas en nuestra responsabilidad, en nuestra misión, en nuestra vida de santidad, en nuestro compromiso contigo. Padre, si en esta mañana, al escuchar tu palabra, reconocemos o nos damos cuenta, Señor, que realmente somos parte de aquellos que han traído solamente, Dios, mal testimonio a tu iglesia. Ayúdanos realmente. Ayúdanos, Señor, háblanos, exhórtanos, repréndenos. Que, Padre, te pidamos perdón, que renunciemos a ese tipo de vida que solamente ha traído vergüenza y deshonor a tu iglesia, mal testimonio. Y ayúdanos a empezar a vivir realmente como gente de Dios. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Muy bien, amados hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos vernos en esta noche en el segundo culto. Un abrazo a cada uno de ustedes. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para
darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Arco! Somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad.